esperando que se me esté escuchando. Joven, ¿tenemos alguna interferencia? Y voy ya con normalidad a sus casas. ¿Se escucha bien? Sí, jóvenes, ¿se me está escuchando bien? En este momento debe estarse compartiendo la primera diapositiva con ustedes. ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, profesor. ¿Sí se escucha? Ya, qué bueno. La clase pasada, jovencitos, nos habíamos quedado en el tema de la preposición. Estábamos analizando las palabras no conceptuales. Vimos lo que es el artículo, lo que es el pronombre, lo que es la conjunción. Nos faltaba la preposición. Entonces, el día de hoy vamos a terminar con la preposición para comenzar con el tema de la sintaxis, que es el tema que la práctica evalúa. La preposición, criterio sintáctico. La preposición es aquella clase de palabra que funciona como nexo subordinante, es decir, une a dos elementos de distinto valor sintáctico. Jóvenes, la diferencia fundamental entre preposición y conjunción está en que la conjunción une elementos de manera coordinada. Ah, ya, ¿cómo es eso? La conjunción es un nexo coordinante. ¿Qué quiere decir eso? Que une elementos del mismo rango sintáctico. En cambio, la preposición no. La preposición es un nexo subordinante. ¿Qué quiere decir eso? Que une a dos elementos de distinto valor sintáctico. Miremos el ejemplo. El lápiz de Pedro es azul. Me doy cuenta que la preposición, la única preposición que hay acá es la palabra de. De. La palabra de, por eso está subrayada. Lápiz y Pedro se unen mediante la preposición de. La palabra de es la preposición que une al sustantivo lápiz y al sustantivo Pedro. No es como la conjunción. Recordemos que la conjunción que nosotros más usamos es la I, ¿no? Rocío y María. Ah, y está uniendo dos sustantivos, Rocío y María. Ya está. La conjunción hace que ambos elementos tengan el mismo rango, el mismo valor sintáctico. Ninguno es más importante que el otro. Rocío y María. Pero acá no. El lápiz de Pedro es azul. La preposición, que también es un nexo, al igual que la conjunción, es un nexo subordinante, porque hace que la palabra Pedro pierde jerarquía ante la palabra lápiz por la preposición. La preposición hace que dos elementos se unan pero de manera subordinante. ¿Cómo demuestro? Analizando esta oración. Para reconocer el sujeto, pregunto al verbo ¿qué? ¿Qué es azul? El lápiz de Pedro. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es la palabra. Pedro es un nombre propio, sí, pero la preposición hace que Pedro quede subordinado a la palabra lápiz. La preposición hace que Pedro pierda valor sintáctico para que lo gane la palabra lápiz. Entonces, lápiz vendría a ser acá el núcleo del sujeto. Esto hace la preposición, une elementos de distinto valor sintáctico, hace que un elemento quede subordinado al otro. ¿Vamos a entenderlo mejor? A ver, no había hecho, no lo había maximizado, ya está. Vamos a ver acá. Criterio semántico. ¿Qué nos dice el criterio semántico acerca de la preposición? La preposición carece de significado léxico, pero adquiere cierto significado de acuerdo al contexto oracional en que se encuentre. La preposición, jóvenes, no olvidemos que es una palabra no conceptual. Y al igual que el artículo, al igual que el pronombre, al igual que la conjunción, fuera de la oración no tienen significado. Dentro de la oración adquieren significado. Ejemplo, a, la palabra a es una preposición, pero si yo la veo fuera de la oración no significa nada, simplemente es una vocal. Ah, pero si la veo dentro de una oración, Luis irá a la playa. La palabra a significa dirección, significa lugar. Ya, ese es, ese es un concepto, o mejor dicho, eso nos habla el criterio semántico de la preposición. La preposición por sí sola no tiene significado. Dentro de la oración adquiere significado. Las preposiciones en nuestro idioma español son, mira, acá tenemos actualizada la lista de las preposiciones de nuestro idioma español. En el año 2022, las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía, pro. Son las preposiciones actualizadas del idioma español. Antes solamente habían 19 preposiciones. De repente,
dentro de acá un par de años van a haber una o dos preposiciones más, preposiciones más. ¿Por qué? Porque la Real Academia periódicamente saca un esbozo donde incorpora nuevas palabras al idioma español. Y tal vez una de esas nuevas palabras es una preposición. O de repente vamos a tener menos preposiciones, porque acá, miren, hemos subrayado la palabra cabe y la palabra so, porque la Real Academia de la Lengua Española considera que son preposiciones arcaicas, que ya no son usadas por personas. Por lo tanto, tal vez la siguiente lista de preposiciones de la Real Academia se eliminen. ¿Por qué? Cuando una palabra no se usa, pues va quedando en el olvido, se va eliminando del vocabulario, o queda como una raíz. Bien. Criterio morfológico. La preposición es una palabra invariable porque no acepta accidentes gramaticales, morfemas flexivos ni morfemas derivativos. Ah, la preposición es invariable porque no la puedo variar por género masculino o femenino, no la puedo variar por número singular, plural, no, no, no. Es una palabra invariable, no tiene morfemas flexivos, tampoco morfemas derivativos. Ejemplo, picarón con almíbar. La palabra con es el enlace, es la preposición. Picarón con almíbar. Estoy ante tus ojos, con la palabra abajo. La habla de preposición. La conjunción une por coordinación. La conjunción generalmente une por coordinación. Es decir, los elementos unidos no dependen uno del otro. La preposición, en cambio, une por subordinación. De que María, porque la preposición hace que María quede subordinada a la palabra casa. Otra característica de la conjunción, une a eso hace la conjunción. La conjunción une elementos del mismo criterio, de la misma clase formal. Puede unir sustantivos, puede unir verbos. Eso es la conjunción. En cambio, la preposición puede unir elementos de distinta clase formal. La conjunción o bien une sustantivos, o bien une adjetivos, o bien une verbos. Pero la preposición puede unir un verbo y un sustantivo, como en este caso. ¿Dónde vas? Voy a Tana. Voy a Tana. La palabra a es la preposición que está uniendo un verbo y un sustantivo. Entonces, esa también es una diferencia. La preposición puede unir elementos de diferente clase formal. Bien, las contracciones. Acá terminamos. En el español tenemos dos formas reconocidas de contracciones. Si te preguntan en el examen, ¿cuáles son las contracciones que se forman en el idioma español? Fácil, son dos. La palabra al y la palabra de. Son las dos contracciones que se forman en el idioma español. La palabra al resulta de la unión de una preposición y de un artículo, la palabra a y el artículo el. Y sale la palabra al. Voy al mercado. Al es una contracción. La palabra del resulta de la unión de la preposición de y de artículo. La puerta de salón, del salón. Ya. De él son contracciones, contracciones. ¿Qué es, profesor, en realidad la palabra al? ¿Es una preposición o un artículo? Ambas, porque tiene, que resulta de la unión de una preposición más un artículo. ¿Y qué es la palabra de? ¿Es una preposición o es un artículo? Ambas, porque resulta de la unión de una preposición más un artículo. Son contracciones, así se les llama. Bien, ahora sí, pasamos al tema de esta semana. ¿Y cuál es el tema de esta semana? El tema de esta semana es hablar acerca de la sintaxis. Todos vamos con la sintaxis. A ver, mis alumnos están acá. A ver, se me ha ido la señal. Sí están acá. Bien. Bien, jovencito, vamos a hablar ahora acerca de la sintaxis. ¿Qué repasaremos hoy? La sintaxis, el sintagma, clases de sintagmas, la oración. Ya, ya, ya. Vamos a empezar con el concepto de sintaxis. Ya lo sabemos nosotros porque en la primera clase lo hemos repasado. A ver, definición. Es la disciplina que estudia las funciones que cumplen las palabras al interior de la oración y sus relaciones sintagmáticas. Su objeto de estudio es el sintagma.
Gracias a la sintaxis, nosotros sabemos qué función cumple cada palabra dentro de la oración. A la sintaxis no le interesa estudiar a una palabra de manera aislada. A la sintaxis le interesa estudiar a la palabra cuando entra en relación con las demás palabras. Por eso se dice, es la disciplina que estudia las funciones que cumplen las palabras al interior de la oración y sus relaciones sintagmáticas. La sintaxis también me dice cuál es el orden en que deben ir las palabras dentro de la oración. El objeto de estudio de la sintaxis se llama sintagma. Sintagma. Vamos a recordar lo que es un sintagma. ¿Qué es un sintagma? Es la unidad lingüística con sentido, conformada por una serie de palabras o monemas que se relacionan entre sí. Todo sintagma debe cumplir una función determinada. Ah, profesor, un sintagma es una unidad lingüística. Así es. Así como el fonema es una unidad lingüística, el morfema es una unidad lingüística, el sintagma también es unidad lingüística. Llamamos unidad lingüística a cualquier elemento propio de nuestra lengua, de nuestro idioma. Unidad lingüística. ¿Ya? Bien. El sintagma es una unidad lingüística con sentido. ¿Qué quiere decir con sentido? Que tiene significado, conformada por una serie de palabras o monemas que se relacionan entre sí. Ah, para aquellas sintagmas deben haber morfemas o palabras que se relacionan entre sí. Además, todo sintagma debe cumplir una función determinada. Veamos el ejemplo. Primer ejemplo de sintagma. Las madres. Todo es una oración. Así es, una oración. De sujeto y predicado, termina en un punto. Pero a la vez es un sintagma. Sí, sí, claro que es un sintagma. ¿Por qué? Veamos si cumple. Unidad lingüística con sentido. ¿Tiene sentido? La oración tiene sentido completo, y es que cumple con esa característica. Luego dice, conformada por una serie de palabras o monemas que se relacionan entre sí. Acá hay palabras que se relacionan entre sí. Cumple con esa característica. Luego dice, todo sintagma debe cumplir una función. ¿Qué función cumple el sintagma? Cumple la función de oración. Ah, ya, ya. Profesor, ¿qué pasa si yo no encuentro así una oración, pero encuentro solamente fragmentos? ¿Cómo sería? Divido la oración en dos partes. Las madres de mis alumnos. Otra parte. Regalaron hermosos juguetes. Cada uno de estos elementos es un sintagma. Sí, claro que sí. Esto es un sujeto, sintagma nominal. Esto es un predicado, sintagma verbal. Vamos a ver si cumple las características. ¿Tiene sentido? Claro, las madres de mis alumnos. Sí, tiene sentido, tiene un significado. Conformada por una serie de palabras o monemas. Claro, hay palabras o monemas que se relacionan entre sí. Cumple. Debe cumplir una función. Las madres de mis alumnos cumplen la función de sujeto. Regalaron hermosos juguetes, cumple la función de predicado. Así que cumple con las características de un sintagma. Esto es un sintagma. ¿Qué pasa si sigo dividiendo? Y digo, las madres de mis alumnos regalaron hermosos juguetes. A ver, hermosos juguetes también es un sintagma. ¿Cómo, profesor? Claro, vamos a ver si cumple con las características. ¿Tiene sentido? Si yo digo hermosos juguetes, claro que tiene significado. Se generan signos lingüísticos en mi mente. Claro, tiene significado, tiene sentido entonces. Conformada por una serie de palabras o monemas. Acá hay palabras o monemas que se relacionan entre sí. Cumple con esa característica. Otra característica. Todo sintagma debe cumplir una función. Hermosos juguetes. ¿Qué función cumple? Cumple la función de objeto directo dentro de esta oración. Objeto directo. Ah, profesor, me he olvidado qué es el objeto directo. Ya vamos a pasar, no te preocupes. Vamos ahora, clases de sintagmas. ¿Cuáles son las clases de sintagmas? Los sintagmas pueden ser de dos clases, sintagmas endocéntricos, sintagmas exocéntricos. Sintagmas endocéntricos son los que sí tienen núcleo. Su estructura es núcleo más modificadores. Sintagmas exocéntricos son los que no tienen núcleo. Su estructura es sujeto predicado o enlace más término. Tienen que darse cuenta, jovencitos, que hay dos clases de sintagmas. Los sintagmas endocéntricos y los sintagmas exocéntricos. Sintagmas endocéntricos y los sintagmas exocéntricos. Sintagmas endocéntricos son aquellos que tienen la estructura núcleo más modificadores. Se pueden dividir en núcleo y modificadores. Y los sintagmas exocéntricos se pueden dividir en sujeto y predicado o se pueden dividir en enlace más término. No entiendo, profesor. Mira, vamos a ver en qué consisten los sintagmas endocéntricos. Solo los sintagmas endocéntricos en este momento. Son los sintagmas que tienen la estructura núcleo más modificadores y pueden ser sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial. Te preguntan en el examen, ¿en cuál de las siguientes alternativas se ha subrayado un sintagma nominal? Fácil.
Un sintagma nominal es lo mismo que decir sujeto. Un sujeto es un sintagma nominal. Acá la oración pudo haber sido, el gato negro maullaba mucho. ¿Quién maullaba mucho? El gato negro. El gato negro es el sujeto. Y a la vez es un sintagma nominal. ¿Por qué se le llama sintagma nominal? Porque su núcleo es un sustantivo. El gato negro, sujeto, núcleo de este sujeto, la palabra gato es la palabra más importante. ¿Qué cosa es gato? Gato es el nombre de un animal. Todo nombre es un sustantivo. El núcleo de este sintagma es un sustantivo. Él es un artículo, negro es un adjetivo. El artículo y los adjetivos son modificadores directos del sustantivo. Así que esta estructura es un sintagma endocéntrico porque tiene núcleo y modificadores. ¿Qué tipo de sintagma endocéntrico es? Sintagma nominal, porque su núcleo es un sustantivo. Te pregunta que del examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un sintagma verbal? Fácil, tú busca un predicado. Sintagma verbal. Maullaba mucho. ¿Qué se dice del gato negro? Que maullaba mucho. Maullaba mucho es un predicado. Yo sé que la palabra más importante de un predicado es el verbo. Y acá el único verbo es la acción de maullar. Maullaba, núcleo. Núcleo del predicado. Núcleo del predicado. ¿Da? Maullaba. Entonces, también. ¿Y qué cosa es mucho? Es un adverbio. Yo sé que los adverbios son modificadores de los verbos. Ah, ya, ya. Entonces, esta estructura es núcleo más modificadores también. Así que es un sintagma endocéntrico. Los sintagmas endocéntricos se dividen en núcleo y modificadores. Ya está. ¿Qué tipo de sintagma endocéntrico es? Sintagma verbal, porque su núcleo es un verbo, es un predicado. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un sintagma adjetival? Fácil. Es aquel sintagma cuyo núcleo es un adjetivo. Te ponen solamente la expresión demasiado lindo. Alguien te dice, oye, eres demasiado lindo. Me quedo solamente con el sintagma demasiado lindo. Demasiado lindo, la palabra más importante es lindo, la que tiene el significado más importante, la característica. Yo sé que lindo es una característica, hombre lindo, mujer linda. Ah, ya, lindo es una característica. Entonces, lindo es un adjetivo. La palabra que indica características, cualidades, se llama adjetivo. El núcleo de este sintagma es lindo y lindo es un adjetivo. Este es un sintagma adjetival. Demasiado, la única palabra que puede modificar a un adjetivo es un adverbio. Los adverbios son modificadores directos de los adjetivos también. Entonces, esto es un sintagma, primero, endocéntrico, porque se divide en núcleo y modificadores. Luego, ¿qué clase de sintagma endocéntrico es? Adjetival, porque el núcleo de este sintagma es un adjetivo. Te pregunta en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un sintagma adverbial? Fácil, es aquel sintagma que tiene como núcleo a un adverbio, por eso se llama sintagma adverbial. Oye, Carmen, viajó muy lejos. Me quedo solamente con la expresión muy lejos. Muy lejos. La palabra más importante es lejos. Entre las dos es lejos. Tiene el significado más importante. ¿Qué cosa es lejos? No es sustantivo. No es verbo. No es adjetivo. La palabra lejos es un adverbio. Adverbio. Por lo tanto, es el núcleo de este sintagma. Y la palabra muy, la única palabra que puede modificar a un adverbio es otro adverbio. Ah, acá tenemos dos adverbios. Este es un sintagma adverbial. ¿Por qué? Porque su núcleo es un adverbio. Porque su núcleo es un adverbio. Por eso, si se dijera, Carmen llegó muy tarde igualmente, sintagma adverbial, porque la palabra tarde es un adverbio. Ah, ya, ya, ya. Bien. Entonces, sintagma adverbial, aquel sintagma que tiene como núcleo a un adverbio. Estos son los sintagmas endocéntricos, jovencitos, aquellos que se pueden dividir en núcleo y modificadores. No olvidarse. Tenemos también los sintagmas exocéntricos. Hemos dicho que son dos clases de sintagmas, los endocéntricos y los exocéntricos. Los exocéntricos son los sintagmas que no tienen núcleo, no se les puede dividir en núcleo y modificadores, pero sí se los puede dividir en sujeto y predicado o si no, en enlace más término. Profesor, si el sintagma exocéntrico lo puedo dividir en sujeto y predicado, entonces es una oración. Claro, las oraciones pueden dividirse en sujeto y predicado. Tengo el ejemplo, los obreros trabajan mucho. Punto. Para reconocer el sujeto, pregunto al verbo quién o quiénes. ¿Quiénes trabajan mucho? Los obreros. Los obreros es el sujeto. Para reconocer el predicado, pregunto al sujeto qué se dice de. ¿Qué se dice de los obreros? Que trabajan mucho, predicado. No hay duda. Esta estructura, este sintagma tiene como parte sujeto y predicado. Es un sintagma exocéntrico. Todo sintagma que se divide en sujeto y predicado es ejemplo de sintagma exocéntrico, o sea, las oraciones. Pero también el sintagma exocéntrico puede ser de este tipo, que se divide en enlace más término.
Hay sintagmas exocéntricos que se dividen en sujeto y predicado, y hay sintagmas exocéntricos que se dividen en enlace más término. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Fácil, porque acabamos de ver la teoría de las preposiciones. Ah, ya. Todo sintagma que comienza con una preposición es un sintagma exocéntrico. Todo sintagma que comienza con una preposición, esa preposición es el enlace. Y todo lo demás se le llama término. Término es la parte más importante de este tipo de sintagma exocéntrico. Por eso te vas a dar cuenta. Si tu sintagma o lo que has subrayado comienza con una preposición, es un sintagma exocéntrico. De mi padre, la camisa de mi padre, me quedo solamente con de mi padre. Esta estructura comienza con la palabra de. Es una preposición, es un enlace y todo lo demás se llama término. Toda preposición es un enlace. Esto es un sintagma exocéntrico entonces, porque tiene la estructura enlace más término. Dame un pan con mantequilla, me quedo con la expresión con mantequilla. Con mantequilla es un sintagma exocéntrico. ¿Por qué? Porque comienza con una preposición. La palabra con es una preposición. O sea, toda preposición es un enlace. Si esto es un enlace, a todo lo demás se le llama término. Enlace término. Sintagma exocéntrico. Estaré por el parque, sintagma exocéntrico. Por es un enlace, el parque viene a ser el término. ¿Por qué por es un enlace? Porque es una preposición. Está dentro de mi teoría de las preposiciones. Este sintagma comienza con una preposición. Es un sintagma exocéntrico. Me quedaré sin ropa. Sin ropa. Ah, sin ropa. Es un sintagma exocéntrico. ¿Por qué? Porque la palabra sin es una preposición. Toda preposición es un enlace. Si esto es un enlace, a todo lo demás se le llama término. Enlace más término. Es la estructura de este sintagma exocéntrico. Jóvenes, a este tipo de sintagma exocéntrico, que se divide en enlace más término, se le llama también sintagma preposicional. Si te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas tiene un sintagma preposicional? Fácil. Tú busca cualquier estructura que comience con una preposición. ¿Ya? Ese es un sintagma preposicional, llamado también exocéntrico, de la clase enlace más término. Es fácil, jóvenes, ya sabemos lo que son los sintagmas endocéntricos, ahora ya sabemos lo que son los sintagmas exocéntricos. Vamos a recordar la teoría de la oración. Bien fácil, ¿qué es la oración? Es la mínima unidad lingüística con sentido completo y autonomía sintáctica. Ese es un concepto básico de la oración. Es la mínima unidad lingüística con sentido completo. ¿Por qué se dice, profesor, mínima unidad lingüística? ¿Acaso la oración es pequeña? Es que dice con sentido completo. Yo sé que el morfema es también una mínima unidad lingüística que tiene significado, pero tener significado no quiere decir que tenga sentido completo. De todas las estructuras que tienen sentido completo, la oración es la más pequeña. Más grande que la oración, el párrafo. Ah, ya. Entonces, por eso decimos, es la mínima unidad lingüística con sentido completo y autonomía sintáctica. Muy importante esta parte. Autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir? Que la oración no depende de una estructura mayor. La oración acaba en un punto. Ese punto le da la independencia, la autonomía sintáctica. Bien. No se olviden que toda oración ortográficamente comienza con mayúsculas. Hay alumnos que llegan a la universidad y no emplean las mayúsculas. Es una vergüenza. Bien. Clases de oraciones desde el punto de vista semántico o clases de oraciones según la actitud del hablante. De cualquiera de las formas es correcta la clasificación. Clases de oraciones según el criterio semántico o clases de oraciones según la actitud del hablante. Bien fácil, esto lo hemos visto en primaria. Oraciones pueden ser enunciativas, desiderativas, dubitativas, exhortativas, interrogativas, exclamativas. Las enunciativas son las oraciones que afirman o niegan algo. Por eso pueden ser de dos clases, oraciones afirmativas y oraciones negativas. Las oraciones enunciativas son las que afirman o niegan algo. Ejemplo, Juan ganó el concurso. Ah, está afirmando algo. Es una oración enunciativa. Pudo haber sido Juan no ganó el concurso. Igual, oración enunciativa. Son las que afirman o niegan algo. Oraciones desiderativas, su nombre lo dice, son las que indican deseo. Ojalá Juan gane el concurso. Ah, ejemplo de oración desiderativa. Oración dubitativa, su nombre lo dice, son las que indican duda. Quizá Juan gane el concurso, quizá está dudando. Oraciones exhortativas son las que indican órdenes o ruegos. Una orden, Juan gane el concurso. Juan, cierra la puerta. Juan, abre la ventana. Ah, oraciones exhortativas. Órdenes o súplicas. Juan, no me mates, por favor. Ah, oraciones exhortativas.
Oraciones interrogativas, bueno, indican pregunta. ¿Juan ganó el concurso? Normalmente van entre signos de interrogación. Oraciones exclamativas, indican admiración. Juan ganó el concurso. Normalmente van entre signos de exclamación. Qué sencillo, ¿no? Esta clasificación de las oraciones según el criterio semántico. Otra clasificación de las oraciones ahora. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama esta clasificación? Clases de oraciones según su estructura, o sea, según sus partes. Las oraciones según su estructura pueden ser de dos tipos: oraciones unimembres y oraciones bimembres. Oraciones unimembres y oraciones bimembres. ¿Qué es una oración unimembre? Es aquella que no se puede dividir en sujeto y predicado. No se puede dividir en sujeto y predicado. Ejemplo, las interjecciones son ejemplos de oraciones unimembres. Las interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? Esas palabritas que utilizamos nosotros para comunicarnos, pero que no son extensas, sino son muy breves, como la palabra hola, oh, ay, aló. Esas palabras se llaman interjecciones y son consideradas oraciones. Cuando tú le dices a alguien hola, ya tiene sentido completo porque tú le estás dando toda una carga emocional, un significado a ese hola, y tu amigo lo entiende de esa manera. Oh, ay, estas palabras también son consideradas oraciones, porque de acuerdo al contexto tienen todo un significado. Oye, te voy a mostrar el cuadro que he hecho, esta pintura, mírala. Y tú dices, oh, no hay duda que para mí eso tiene un significado y tiene sentido completo. Oh, le ha impresionado mi trabajo. Ya está. Ahora, las oraciones unimembres no se pueden dividir en sujeto y predicado. Solamente tienen un miembro o simplemente no se puede determinar ni el sujeto ni el predicado. También están dentro de las oraciones unimembres no solo las interjecciones como estos tres ejemplos, sino también las oraciones que tienen verbos impersonales. ¿Qué es un verbo impersonal? Es aquel verbo al cual no se le puede poner sujeto. ¿Cuáles son los verbos impersonales por excelencia? Aquellos verbos que indican fenómenos atmosféricos, fenómenos climáticos como llover, garuar, relampaguear, anochecer, amanecer, nevar. Cuando tú veas una oración con estos verbos, es una oración unimembre, porque no se le puede poner sujeto. ¿Cuál es? Anocheció con lluvia. ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Quién realiza la acción de anochecer? Bien difícil. Acá se le llama sujeto cero. De la misma manera, de acuerdo a cómo esté planteada la oración, puede ser que esa oración no tenga sujeto y no se le pueda determinar, ni siquiera tácito. Hace mucho frío. ¿Quién realiza la acción de hacer mucho frío? Profesor, es el cielo. El cielo hace mucho frío. No, 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 no. No es correcto. Entonces, el sujeto es difícil de determinarlo. Es considerado, solamente tiene un predicado y un sujeto. Y no bimembres, que son aquellas que sí tienen dos miembros, que sí tienen dos partes, que sí se las puede dividir en sujeto y predicado. Ejemplo, Lorenzo jugará básquet. ¿Quién jugará básquet? Lorenzo. Lorenzo es el sujeto. ¿Qué se dice de Lorenzo? Que jugará básquet. Jugará básquet es el predicado. Esta oración se divide en sujeto y predicado. Por eso se le llama bimembre, porque tiene dos partes, dos miembros, sujeto y predicado. Segundo ejemplo, enseñará a los estudiantes mañana. ¿Quién enseñará a los estudiantes mañana? Él, ella. Él enseñará a los estudiantes mañana. Sujeto tácito. No está escrito, pero lo puedo sobreentender. También es considerada oración bimembre, porque tiene dos elementos, sujeto predicado. Aunque el sujeto no esté presente, pero si se lo puede sobreentender, si se lo puede reemplazar por un pronombre, él enseñará a los estudiantes mañana. Ella enseñará a los estudiantes mañana. Entonces el sujeto es tácito, por lo tanto esta oración sí es considerada bimembre. Ya que el sujeto sí existe, solamente que no está escrito. Bien, vamos a pasar hemos terminado entonces con esta primera parte, ¿eh? Ahora nos vamos hemos visto cuál es la estructura del sintagma, cuáles son las clases de sintagma, cuáles son las clases de oraciones también, oraciones bimembres y oraciones unimembres. Ahora vamos a ver la oración bimembre. Solo nos vamos a dedicar a la oración bimembre. Vamos a ver cuál es la estructura de la oración bimembre. ¿Y cuál es? Dos partes, profesor. Bimembre quiere decir que tiene dos partes, el sujeto y el predicado. Así es. Vamos a trabajar entonces, vamos a recordar la oración bimembre. Vamos a recordar al sujeto y al predicado. Vamos a comenzar con el sujeto como la primera parte de la oración bimembre. ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Se le reconoce preguntándole al verbo quién o qué. Jóvenes, increíblemente,
en exámenes de admisión de la Universidad Jorge Basada de Groba, la pregunta solamente era, ¿en cuál de las siguientes alternativas se ha subrayado correctamente el sujeto? Y los alumnos varios se han equivocado. ¿Por qué se equivocan? Si reconocer el sujeto es bien fácil. Pero ¿qué pasa? Que el alumno se ha olvidado de hacer las preguntas, aparentemente. Para reconocer el sujeto, primero tienes que identificar en la oración el verbo. Identificas el verbo y al verbo es a quien le haces las preguntas quién o quiénes o la pregunta qué. Le haces la pregunta quién o la pregunta quiénes si es que tu oración está hablando de una persona o de un ser vivo. Le haces la pregunta qué al verbo si es que en tu oración se habla de una cosa. Ah, ya, ya, ya. A ver, la venerable anciana trabajó todo el año. Reconozco el verbo. El único verbo es trabajó. Al verbo trabajar le hago la pregunta. Como estoy hablando de una persona, tengo que hacerle la pregunta ¿quién? Al verbo. ¿Quién trabajó todo el año? La venerable anciana. No hay duda que la venerable anciana es el sujeto. Tengo otra oración. La casa de María es hermosa. ¿De qué estoy hablando? De una casa. Entonces de una cosa. Sí. Para cuando mi oración trata de una cosa, al verbo le pregunto qué. ¿Cuál es el verbo acá? El único verbo que hay en esta segunda oración es la palabra es. Al verbo le pregunto, ¿qué es hermosa? La casa de María. La casa de María es el sujeto. Es el sujeto, no hay duda. De esa manera, jóvenes, no me voy a equivocar. Tengo que hacer la pregunta correcta al verbo y voy a hallar el sujeto. Así el sujeto esté al final, al inicio o en el medio de la oración. Iguales. Vamos a ver cuál es la estructura del sujeto. El sujeto tiene partes. El sujeto tiene partes. ¿Cuáles son las partes del sujeto? El sujeto presenta núcleo y modificadores. Los modificadores pueden ser modificador directo, modificador indirecto y aposición. La parte más importante del sujeto es el núcleo. A veces puede tener modificadores, como también no los puede tener. Vamos a ver entonces el núcleo del sujeto. Es la parte más importante del sujeto y siempre es un sustantivo. Ejemplo, las maestras amables compraron regalos. Para reconocer el sujeto, al verbo le pregunto quiénes. ¿Quiénes compraron regalos? Las maestras amables. Las maestras amables es el sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante de este sujeto? Maestras, porque son las que realizaron la acción de comprar. Maestras es el núcleo del sujeto. Maestras es un sustantivo. Se cumple la teoría. El núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto y siempre es un sustantivo. Ya está. Vamos a ver ahora los modificadores. Empezaremos por el modificador directo. Es el modificador que se haya unido directamente al núcleo del sujeto, sin ayuda de palabra enlace. Qué fácil. Las maestras amables compraron regalos. ¿Quiénes compraron regalos? Las maestras amables. Las maestras amables es el sujeto. Ya sé que maestras es el núcleo del sujeto, es la palabra más importante. ¿Qué cosa es las? ¿Qué cosa es amables? La palabra las se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace, modificador directo. La palabra amable se une directamente al núcleo del sujeto sin ayuda de ningún conector de ninguna palabra enlace, modificador directo. Además, yo sé que la palabra las es un artículo y la palabra amables es un adjetivo, es una característica de las maestras. Toda palabra que indica características es un adjetivo. Yo sé que los adjetivos y los artículos cumplen la función de modificadores directos del sustantivo, modificadores directos del núcleo del sujeto. Bien, entonces, a ver, entonces, acá notamos que el modificador directo es una parte también importante dentro del sujeto cuando está presente, porque modifica el significado del núcleo del sujeto. Tengo otro ejemplo. Aquella perrita cariñosa me mordió. Para reconocer el sujeto, pregunto al verbo. ¿Quién? ¿Quién me mordió? Aquella perrita cariñosa. Todo esto es mi sujeto. Núcleo del sujeto. La palabra más importante es quien me mordió, la perrita. Perrita es el núcleo del sujeto. Se cumple la teoría. El núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Y la única palabra entre las tres de este sujeto que es sustantivo es la palabra perrita. Aquella se une directamente al núcleo, sin ayuda de palabra enlace, modificador directo. La palabra cariñosa se une directamente al núcleo, sin ayuda de palabra enlace, modificador directo. Además, yo sé que cariñosa es un adjetivo, una característica de la perrita. Por lo tanto, un adjetivo
es siempre modificador directo de un sustantivo. La palabra aquella es un adjetivo demostrativo. Los adjetivos son modificadores directos del sustantivo. Otro ejemplo. El gato más bello ganó el concurso. ¿Quién ganó el concurso? El gato más bello. El gato más bello es el sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra gato, no hay duda. Gato. La palabra él se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace, modificador directo. Más bello es un sintagma adjetival. ¿Te das cuenta? La estructura más bello. Bello, hombre bello, mujer bella. Ah, bello es un adjetivo. Esto es un sintagma adjetival. ¿Por qué se dice sea? Construcción endocéntrica adjetiva. O sea, un sintagma endocéntrico adjetival. Ya lo hemos estudiado. Entonces, ¿por qué? Porque bello, de las dos palabras, la más importante es bello. Bello es el núcleo de este sintagma y bello es un adjetivo. Es un sintagma adjetival. Si en el examen te viniera un sintagma adjetival, el sintagma adjetival también funciona como modificador directo del sustantivo. ¿Ya? Como modificador directo del sustantivo. El sintagma adjetival, ya son excepciones. El sintagma adjetival es llamado también sea, construcción endocéntrica adjetiva, o sintagma endocéntrico adjetivo. Te pueden preguntar en el examen, ¿en qué alternativa está presente un sea? ¿O en qué alternativa está presente una construcción endocéntrica adjetiva? Tú buscas un sintagma adjetival. ¿Ya? Más bello. Más es un adverbio, bello es un adjetivo. Bien. Vamos ahora al modificador indirecto. Es el modificador que se haya unido indirectamente al núcleo del sujeto con la ayuda de una palabra enlace. Esa palabra enlace siempre es una preposición. Ejemplo. Modificador indirecto, entonces, son los modificadores que se unen al núcleo del sujeto con la ayuda de una palabra enlace. Miramos el ejemplo. El hermano de Miguel falleció. Para reconocer el sujeto, pregunto al verbo quién. ¿Quién falleció? El hermano de Miguel. El hermano de Miguel es el sujeto. Es el sujeto. Núcleo del sujeto, la palabra más importante. ¿Quién falleció? El hermano. Hermano es el núcleo del sujeto. Ya está. ¿Qué cosa es él? Se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace. Modificador directo, además que es un artículo. Los artículos son modificadores directos del sustantivo. Tengo la palabra Miguel. La palabra Miguel se une al núcleo con ayuda de una preposición. No nos olvidemos que las preposiciones son palabras enlace. La palabra de, la palabra Miguel se une al núcleo con la ayuda de la palabra de, que es una preposición. Esto es un modificador indirecto. Otro ejemplo. Aquel toro sin cuernos mugió. Para reconocer el sujeto, pregunto al verbo ¿quién? ¿Quién mugió? Aquel toro sin cuernos. Aquel toro sin cuernos es mi sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? El que realiza la acción de mugir, el toro. Toro es el núcleo del sujeto. ¿Qué cosa es aquel? Aquel se une directamente al núcleo sin ayuda de palabra enlace. Aquel es un modificador directo. La palabra cuernos se une al núcleo del sujeto con ayuda de una palabra enlace, con ayuda de una preposición. Siempre va a ser una preposición. Ah. Entonces, sin cuernos es un modificador indirecto. Otro ejemplo, el paseo en bote fue divertido. ¿Qué fue divertido? El paseo en bote. El paseo en bote es el sujeto. Núcleo del sujeto, paseo. Es la palabra más importante, núcleo. Él se une directamente al núcleo, sin ayuda de palabra enlace, modificador directo. La palabra bote se une al núcleo del sujeto con ayuda de la preposición en, que es una palabra enlace. ¿Ya? Entonces, tienes que acordarte de tu teoría de las preposiciones para hallar los modificadores indirectos. Es sencillo. Vamos ahora a la posición. Hemos dicho que el sujeto tiene la siguiente estructura, un núcleo y sus modificadores. Sus modificadores pueden ser modificador directo, modificador indirecto o puede ser aposición. Vamos con la aposición, que dice, es el elemento que designa con otras palabras al núcleo del sujeto. Ejemplo, toda aposición es un elemento reiterativo, porque con otras palabras repite el significado del núcleo del sujeto. Con otras palabras repite el significado del núcleo del sujeto. A ver, ¿cómo sería? Mira, nosotros ya hemos visto la coma positiva, acuérdate ahí de la aposición. Melgar, coma, el poeta de los yarabíes, coma, amó a Silvia. Melgar, el poeta de los yarabíes, amó a Silvia. Para reconocer el sujeto, pregunto al verbo quién. El único verbo es el verbo amar. ¿Quién amó a Silvia? Melgar, el poeta de los yarabíes. Todo es mi sujeto. El núcleo del sujeto, Melgar, de quien estoy hablando. Ahora, decir el poeta de los yarabíes y decir Melgar es lo mismo. El poeta de los yarabíes se llama aposición. También es un modificador del núcleo del sujeto. Tengo el ejemplo. Otro ejemplo. París, la ciudad luz, es moderna.
Para reconocer el sujeto, al verbo le pregunto ¿qué? ¿Qué es moderna? París, la ciudad luz. París, la ciudad luz es el sujeto. Núcleo del sujeto, París, estoy hablando de París. ¿Qué cosa es la ciudad luz? Decir la ciudad luz o decir París es lo mismo, se refiere a lo mismo. Así que la ciudad luz es la aposición. Otro ejemplo, profesor, o sea que las aposiciones solamente se dan con personajes célebres o con ciudades importantes. No, con personajes comunes y corrientes como tú y como yo. Dice acá el ejemplo, Juana, tu amiga gordita, lloró. Para reconocer el sujeto. ¿Quién lloró? Juana, tu amiga gordita. Ah, todo esto es mi sujeto. Juana es el núcleo del sujeto. ¿Y qué cosa es tu amiga gordita? Para mí, decir tu amiga gordita o decir Juana es lo mismo. Así que tu amiga gordita es una aposición. Aposición. ¿Da? De esa manera nos damos cuenta. Las aposiciones normalmente van entre comas, no te olvides. Bien. Profesor, ¿qué pasa si se altera el orden? Y ya no es Melgar primero, sino primero es el poeta de los Yarabíes, coma Melgar, coma, amó a Silvia. Melgar vendría a ser la posición. Si primero fuera la ciudad luz y luego París, la ciudad luz, París es moderna. París vendría a ser la posición. Si primero fuera tu amiga gordita y luego Juanita, tu amiga gordita, Juanita, lloró. Juanita sería la posición. El orden es muy importante aquí para saber cuál es la aposición. Bien, vamos a terminar esta parte recordando cuáles son las clases de sujeto. Ya sabemos que el sujeto tiene la estructura de núcleo más modificadores. Ya está. Vamos a ver ahora cuáles son las clases de sujeto. Primera clasificación. Por su presencia, el sujeto puede ser expreso o el sujeto puede ser tácito. Ah, sujeto expreso, sujeto tácito. Sujeto expreso, cuando el sujeto está presente. Miguel caminó lento. ¿Quién caminó lento? Miguel. Miguel es el sujeto, está presente, por eso es sujeto expreso. Sujeto tácito, cuando el sujeto no está presente, pero se puede sobreentender. Caminó lento. ¿Quién caminó lento? Él, ella, él. Sujeto tácito. No está presente, pero se puede sobreentender. Lo podemos reemplazar por un pronombre, sujeto tácito. Bien, también existe el sujeto cero, aquel sujeto que no se puede identificar. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta sujeto cero? Normalmente van a ser una oración que tenga esos verbos que indican fenómenos atmosféricos. No te olvides, fenómenos climáticos. Anocheció, relampagueó, garuó, en fin. Otra clasificación del sujeto es por el número de núcleos y puede ser sujeto simple, sujeto compuesto. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un sujeto compuesto? No te vas a confundir. Sujeto simple solo tiene un núcleo. Ejemplo, Pedro lloró. ¿Quién lloró? Pedro. Pedro es el sujeto y a la vez es su núcleo. Ese es un sujeto simple. Sujeto compuesto es aquel que tiene dos o más núcleos. Ejemplo, Pedro y Juan lloraron. ¿Quiénes lloraron? Pedro y Juan. Sujeto, Pedro y Juan. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Tanto Pedro como Juan son núcleos del sujeto, porque ellos realizan la acción llorar. Además, están unidos por la palabra y la palabra I hace que estos dos elementos tengan el mismo rango sintáctico. A lo que voy es que es un sujeto compuesto porque tiene dos núcleos. Puede tener tres núcleos, no hay problema. Sujeto compuesto. Ya te pregunta en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un sujeto compuesto? No te vas a confundir. Sujeto compuesto es aquel que tiene dos o más núcleos. Otra clasificación del sujeto, por la presencia de sus modificadores. Ah, por la presencia de sus modificadores, el sujeto puede ser sujeto complejo y sujeto incomplejo. No olvidarse. Sujeto complejo, sujeto incomplejo. Por la presencia de sus modificadores. ¿A qué se le llama sujeto complejo? Aquel sujeto que tiene núcleo y modificadores. Ah, núcleo y modificadores. Ese es un sujeto complejo. Tiene núcleo y tiene modificadores. El oro amarillo voló. ¿Quién voló el oro amarillo? El oro amarillo es mi sujeto. ¿Qué tipo de sujeto es? Complejo. Porque la palabra a ver, complejo, ¿por qué? Porque el oro, que es el núcleo, tiene como modificadores a la palabra él y a la palabra amarillo, como modificadores directos. Bien. Sujeto incomplejo es aquel sujeto que solo tiene núcleo, pero no tiene modificadores. No tiene modificadores. Paul triunfó. ¿Quién triunfó? Paul. Paul es el sujeto y a la vez es su núcleo. No hay modificadores, no hay. Entonces es un sujeto incomplejo. No te vas a olvidar, ¿ya? Bien. A ver, ¿cómo vamos en hora? Vamos a definir solamente lo que es el predicado y la siguiente clase vamos a terminarlo y lo vamos a unir con la oración compuesta, ¿ya? Para poder terminar el último tema. Bien, el predicado, definición. Es lo que se dice del sujeto. Se le reconoce preguntándole al sujeto qué se dice de.
Se le reconoce preguntándole al sujeto qué se dice de. Fácil reconocer un predicado, ¿no? Para reconocer un predicado, simplemente al verbo se le pregunta, perdón, al verbo no, ya me estaba confundiendo. Al sujeto se le pregunta qué se dice de. Tengo el ejemplo. Vilma entregó documentos a su jefe. Ah, ya, esta es una oración. Primero tengo que hallar el sujeto. Para reconocer el sujeto, al verbo le pregunto quién. ¿Quién entregó documentos a su jefe? Vilma. Vilma. Una vez que he hallado el sujeto, ya puedo hallar el predicado. Y para hallar el predicado, al verbo le pregunto, perdón, al sujeto le pregunto qué se dice de. Ya hallé el sujeto es Vilma. Le pregunto qué se dice de. ¿Qué se dice de Vilma? Que entregó documentos a su jefe. Ah, no hay duda, esto es el predicado. ¿Ya? Bien. Estructura del predicado. Así como el sujeto tiene sus núcleos y sus modificadores, también el predicado tiene su núcleo y tiene sus modificadores. ¿Ya? También el predicado tiene su núcleo y sus modificadores. Esto lo vamos a repasar la siguiente clase. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar. Vamos a pasar de frente a la práctica. Vamos a la práctica. Ya está, acá también tienes parte teórica. Vamos de una vez a los ejercicios propuestos. Pregunta número 1, la respuesta de la letra B de bueno, oración. Pregunta número 2, la respuesta de la letra D de dado, proposición. Pregunta número 3, la respuesta de la letra B de bueno, simples. Pregunta número 4, letra D de dado, exclamativa. Pregunta número 5, letra A, está garuando. Pregunta 6, letra B de bueno, es muy querido. Pregunta 7, la respuesta de la letra C, enunciativa. C, enunciativa. 8, la respuesta de la letra B de beso, dubitativa. B de beso. 9, letra A, exhortativa. Letra A. Número 10, letra A, hombres trabajando. Letra A. Número 11, B de beso. B de beso, la manzana. Número 12, D de dado, predicado. Número 13, letra B de beso, sintagma adjetival. B de beso. 14, D de dado, semántico. D de dado. 15, letra C con su novia. Letra C con su novia. 16, letra D de dado, preposicional. D de dado. 17, letra B de beso, adjetival. B de beso. 18, D de dado, pasea con sus amigos. 19, el enano, adjetival. Número 20, el enano, preposicional. 21, D de dado, cerca de mi mochila. 22, E de enano, en la cárcel. 23, letra C, sintaxis. 24, D de dado, sintagma endocéntrico. 25, D de dado, sintagma endocéntrico. 26, D de dado, sintagma exocéntrico. 27, D de dado, algunos. 28, D de dado, sujeto, objeto directo, objeto indirecto. 29, letra C, un determinante. 30, letra B de beso, sintagma adverbial. 31, letra C, predicado. 32, letra D de dado, nominal. 33, E de enano, adjetival. 34, D de dado, adverbial. 35, B de beso, oración. 36, letra C, proposición. 37, letra C, bimembre. 38, letra C, estudia por favor. 39, B de beso, B de beso. 40, letra C, letra C. 41, letra E de enano, E de enano. 42, E de enano, E de enano. 43, D de dado, D de dado. 44, letra C, letra C. 45, D de dado, D de dado. 46, letra E de enano, E de enano. 47, D de dado, D de dado. Y 48, letra B de beso, B de beso. Y 49, E de enano, E de enano. Bien, jovencitos, vamos a dejar de compartir. La próxima clase terminamos con el último contenido.
por favor, sí, la próxima clase, si es que nos falta algo de tiempo, me voy a extender un poquito más hasta el recreo, ¿ya? Una parte del recreo, espero sepan comprenderme porque ya tenemos la última clase y la última clase tenemos que terminar con todos los contenidos. Bien, jovencitos, que les vaya muy bien, revisen bien su práctica, si tuvieran alguna pregunta, la próxima clase me la hacen, ya, revisen ustedes bien su práctica. Nos vemos hasta la siguiente semana, que tengan un bonito domingo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.